Buenas, buenas. ¿Qué tal? Espero que se encuentren todos y todas muy bien en esta oportunidad. Mi nombre es Brenda Videnov, psicóloga clínica, y hoy vamos a estar viendo las bases de el apego seguro, esta teoría de John Bowlby, que si bien podríamos desarrollarla con mayor profundidad en esta oportunidad y en detrimento de lo que vamos a ir viendo posteriormente, y a lo largo del taller de situaciones difíciles en consulta, ¿sí? Que se nos pueden presentar a lo largo de nuestra experiencia clínica, hoy vamos a ver un poquito de qué se trata el apego seguro, ¿sí? Bueno, seguramente, tal vez ya estén en contacto con algo de esta teoría y si no es así, vamos a intentar que esto comience a sonar un poquito más familiar para que más adelante podamos ir tomando contacto más profundamente desde dónde, que es nuestro modelo de trabajo, vamos a ir entendiendo cada una de las situaciones que vamos a ir planteando y cualquier tipo de situación que se les pueda presentar mientras vamos desarrollando cada una de estas. La idea es, por supuesto, que esto funcione como un espacio reflexivo para que podamos juntos, juntas ir construyendo el conocimiento, ¿no? Que sabemos que se da en relación a la práctica, en relación a la teoría y al estudio que podemos tener, y también a este tipo de espacios que son formativos, ¿sí? Que con suerte está bueno ir llevándolo a lo largo de nuestra experiencia como profesionales en el campo de la salud. Bueno, entonces en esta oportunidad, como les decía, vamos a revisar las bases del apego seguro, pero para esto primero vamos a situar el concepto, ¿sí? De apego según la teoría del apego de John Bowlby, ¿sí? Entonces, ¿qué es el apego? Hay muchísimas contradicciones al respecto de la palabra apego, pero en este contexto entendemos que el apego es el vínculo entre el bebé y su cuidador o cuidadora principal. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, como psicólogos, psicólogas, clínicos, clínicas, y desde nuestro modelo de trabajo comprendemos que según vaya ese vínculo, según cómo se den ciertas situaciones de manera repetida en el tiempo, se establecerá un cierto estilo de apego particular y por lo tanto un modelo de afrontamiento de conflictos a lo largo de nuestra vida. Bowlby describe 4 estilos de apego. Y en línea con esta teoría, Ainsworth y sus colaboradores, estamos más o menos situados en el año 1978, definieron 3 estilos de apego o modalidades de interacción con los demás basadas en las expectativas del niño acerca de la disponibilidad afectiva de sus cuidadores. Y estos son estilo de apego seguro, ansioso ambivalente, el estilo evitativo, y posteriormente Main y Solomon en los 90 añaden un cuarto estilo que es el apego desorganizado. Bueno, el desarrollo sano se basa en que ambas partes disfruten de esa relación de apego. Ese estilo de apego predispone ciertas formas de afrontamiento de la vida en general. Predispone asimismo un cierto modo de afrontamiento de los conflictos que una persona pudieran presentársele en el futuro. Predispone la forma en la que ésta va a resolver o se sentirá respecto a sus vínculos afectivos, de pareja, de familia, en el trabajo, en la vida en general. Por esto es que decimos que la teoría del apego es una teoría vincular, del vínculo. Entonces, a lo que vamos a estar atendiendo es a cómo es este mundo vincular para cada persona que nos consulte. Por cierto, por algo que se insiste tanto con esta frase coloquial de cada persona es un mundo.
Y sí, ciertamente cada persona, según esta teoría, desarrolló un modelo operativo interno, es decir, una forma de estar en el mundo y de estar con otros. John Bowlby consideraba la relación de apego del niño con el cuidador principal en la primera infancia como un elemento crítico para su supervivencia. Desarrollo físico, emocional, tan completo, ¿no? Por este motivo definió el apego como un imperativo biológico que se arraiga en una necesidad evolutiva, es decir, que hace hincapié en la necesidad primordial de nutrición, que rápidamente se ve teñida de afecto, necesariamente para el ser humano, para desarrollarse física y emocionalmente. Es decir, que este concepto nos permite explicar la naturaleza del vínculo emocional que desde el nacimiento se establece entre el bebé y sus cuidadores, así como el por qué las relaciones afectivas son tan importantes en nuestra experiencia como adultos. Y algunos puntos claves que quiero comentarte de la teoría del apego, según las palabras literales de Bowlby, ¿sí? Situado esto en el año 1973. Y él va a decir, cuando una persona está segura de que su figura de apego estará disponible para él cuando lo desee, estará mucho menos dispuesto a experimentar miedo intenso o crónico que una persona que por cualquier razón no tiene la misma seguridad. Esta seguridad sobre la disponibilidad de las figuras de apego o la falta de ella se construye progresivamente a lo largo del desarrollo. Es decir, en la infancia y en la adolescencia, las expectativas que se desarrollan durante este periodo tienden a mantenerse relativamente estables a lo largo del ciclo vital. Las distintas expectativas acerca de la disponibilidad y sensibilidad de las figuras de apego son un reflejo bastante preciso de la experiencia de la persona a posteriori, ¿no? Entonces, fíjese, en Bowlby en el 73 consideró que los modelos operantes internos que se derivan de este vínculo influyen en los patrones comportamentales de la persona y son componentes centrales de la personalidad y tienden a mantenerse relativamente estables a lo largo de la vida del ser humano. Esta continuidad se debe principalmente a la persistencia de los modelos mentales acerca de uno mismo y del entorno, que se desarrollan en un contexto familiar estable. Ahora vamos a entrar a las bases necesarias para un apego seguro y vamos a mirar justamente aquí esta diapositiva que está planteado de los cursos de Arwen Caban, lo hemos tomado de ahí. Entonces vamos a ver que en la esfera del centro nos encontramos con el apego seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son 6 bases o esferas que nosotros consideramos como fundamentales para que se dé un estilo de apego seguro, ¿no? Estamos hablando en esa relación principal del bebé, en ese vínculo entre el bebé y su cuidador primordial. Entonces, algo que quiero aclarar es que siempre como terapeutas, como psicólogos, como psicólogas, siempre que vamos a trabajar con familias o con una persona adulta o con niños o con adolescentes, es muy importante que humanicemos esta teoría, que la llevemos de la manera potencialmente más productiva para nuestros consultantes, para las personas que vienen en diferentes circunstancias. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay muchísima información al respecto del apego en estos últimos años, tanto en TikTok como en Instagram, como, bueno, en Internet, que es una muy buena fuente, pero al final, digo muy buena fuente, en realidad diversa, pero hay que tener mucho, mucho cuidado
porque dentro de muchas cosas con las que me he encontrado, preparando la formación que estamos viendo en el día de hoy, y también trabajando con las personas que me consultan y dando formaciones, escuchando el feedback, vemos mucho esta sensación de resistencia y de culpabilidad rápidamente que se da en las personas cuando empezamos a hablar de apego, porque claro, casi es que como que no nos quieren compartir o no quieren compartir las verdades de cómo se sienten frente al vínculo con un niño, con un adolescente, con la pareja, porque realmente se sienten muy expuestos, expuestas, y sienten que van a ser regañados. Nada dista más de nuestro rol como terapeutas, como psicólogos, psicólogas, que regañar. O sea, sabemos que potencialmente hay muchas más probabilidades que alguien deje de asistir a la consulta y perdamos la oportunidad de abrir un proceso terapéutico real y productivo para que algo cambie en la vida de esa persona, que además lo está demandando si viene a consulta, si nos posicionamos en un lugar de regañar, ¿sí? Y a veces no lo hacemos con esa intención, pero puede sonar así. Entonces, como con mucho cuidado, siempre vamos a intentar, y cuando vean más de qué va el COSP, el círculo de seguridad, van a entender un poco mejor, tal vez, o podamos reflexionar más acerca de nuestro lugar como psicólogos y psicólogas como humanos, ¿no? Viendo realmente, percibiendo realmente qué es lo que necesita de nosotros esas personas que nos consultan, porque al final nosotros también somos quienes vamos a estar aportando de manera muy consciente a reparar esos apegos, ¿sí?, que traen nuestros consultantes y posicionándonos desde una figura de apego seguro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos hacia ello. Vamos a ver que en la primera esfera nos encontramos con la exploración. Esta, esta esfera realmente es maravillosa. Bueno, todas lo son, pero esta fundamentalmente a mí me representa algo muy hermoso, con la que generalmente de adultos solemos estar muy desconectados, que es la exploración. Generalmente cuando damos formaciones, damos el ejemplo, ¿no? Para graficar lo que es la exploración. Luego, repito, con profundidad lo van a poder observar en el COSP, en el Círculo de Seguridad, cómo se da de manera práctica esto. Pero básicamente un ser humano está toda la vida explorando, en el mejor de los casos. Una persona que esté saludable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la base para vincularnos con el mundo y con nosotros mismos, nosotras mismas, va a ser la exploración, para conocer el mundo, para conocernos a nosotros, para poder mm, realizar cosas en el mundo, ¿no? Realizarnos. Entonces, el ejemplo que solemos dar es, bueno, de un niño, y ahora les digo esto, generalmente hablamos de niño, niña, los bebés también, ¿sí? En toda nuestra fase vital estamos explorando, pero ponemos estos ejemplos desde la infancia y que no se confunda, es que no es que es una teoría de la infancia, es que compromete mucho, como les contaba recién, lo que pasa en la infancia, después a cómo vamos a responder en nuestro modo vincular al mundo y con nosotros, ¿sí? Entonces, la exploración, por ejemplo, el ejemplo que solemos dar es, hay un niño que está en el parque con su madre o con su padre, acá siempre damos ejemplos con eh, diferentes esferas, perdón, con diferentes cuidadores, justamente también para no caer en esto de responsabilizar de modo muy negativo o que se sienta como que estamos regañando, ¿no? Pero bueno, básicamente la exploración, damos este ejemplo, estamos en el parque, entonces está la madre en algún sitio
Y decimos una forma de hacerlo bien, ¿sí? Regular y de hacerlo no tan bien o bastante no bien. Entonces, una forma de hacerlo bien, o sea, de apoyar la exploración, sería, bueno, estar atentas, atentos, cerca, cerco de la niña, del niño, y permitiéndole que vaya viendo lo que hay ahí, si hay un tobogán, se quiere tirar del tobogán, bueno, vivir la experiencia, va confiado, ¿no? Con esa alegría, ese impulso vital que tiene cuando quiero explorar algo. Entonces, una forma de hacerlo bien sería estar atenta, pero permitir que suceda, ¿no? La exploración. Una forma de no hacerlo tan bien o regular sería, bueno, puede ser estar demasiado atento, que lo que queremos decir con demasiado atento es estar muy preocupados por lo que está pasando, ¿sí? O preocupadas, que eso puede tener que ver con mi historia personal, con no permitir, digamos, la exploración, pero por supuesto deberá ser algo que no lo tenemos trabajado o algo inconsciente, ¿no? Como me despierta algo, hay un disparador, un trigger en mí que hace que cuando mi hijo, mi hija está a punto de tirarse por el tobogán, me agarra una ansiedad, una angustia o una serie de sensaciones físicas o emocionales que me impiden permitirle la exploración. Entonces, cuidado, que te vas a caer, te vas a golpear, te vas a lastimar. Entonces, claro, si esto se repite muchas veces, y es lo que vamos a ver todo el tiempo, ¿no? Esto, por supuesto, son cuestiones que se repiten por una vez que suceda, bueno, puede no dejar una huella anémica significativa como para que esto se convierta en una T minúscula, como decimos, en un trauma o en esa gota estresora que al final va a generar que esto sí sea una marca para el niño, ¿no? Produciendo, bueno, un fallo de apego en exploración, por ejemplo. Porque bueno, justo ese día, mm, la figura de cuidado que está ahí está con un montón de cosas en la cabeza, lo que sea, bueno, está muy atento y no permite la exploración. Entonces te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, el niño se tira con un montón de miedo y la experiencia al final no le devuelve algo significativamente de placer, ¿no? Como de logro, como mira lo que hice, que logré tirarme por primera vez del tobogán y wow, sino que todo lo contrario. Entonces después muchas probabilidades de que cuando esa persona sea adulta y no tenga eh, ese gran espíritu aventurero o el mínimo necesario como para poder vivir, ¿no? Después tener un trabajo. También damos el ejemplo de que, porque ha pasado mucho y pasa en consulta, tenemos personas que vienen y le dan un buen ascenso, tienen a lo mejor un buen viaje pagado, con viáticos incluidos, y no lo pueden hacer porque no sienten que puedan explorar. Bueno, ahí habrá que trabajar en algo que tenga que ver con la exploración. ¿Qué ha pasado? O cuál es la cuestión ahí. Bueno, formas de hacerla realmente de regular a no tan bien, sería estar demasiado no atento, ¿sí? Entonces es como, fíjense cómo todo esto también, si se quiere, nos puede permitir ir pensando en los estilos de apego que si esto se repite, se genera o se puede generar en cada una de las personas adultas, ¿no? Con las que después nos relacionamos o vienen a consulta, lo podemos ver en la infancia, lo podemos ver en la vida adulta. Entonces, está demasiado poco atento, está con el móvil o charlando con otras madres, padres. Claro, el niño va, se quiere tirar del tobogán, se cae, se golpea, le da un susto tremendo, pero cuando mira, no ve a su figura de cuidado, o la ve que está como en otro asunto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué puede pasar? Se traga ese susto,
no llora, casi que no dice nada. Es el típico perfil de cuando nos dicen, no, súper tranquilo, tranquila. Cada vez que viene alguien y que me dicen en consulta que es súper tranquilo, ahí a mí me viene como una pregunta. No digo que no, pero hay que tener en cuenta si en realidad no tiene más que ver con un estilo de apego más evitativo, ¿no? Como una desconexión, que ahora la vamos a ver. Al final este ejemplo podemos aplicarlo a todas las esferas. Pero bueno, entonces está demasiado poco atento, poco atenta a la figura de apego y de cuidado, y entonces se traga el susto, no dice nada. Entonces, ¿qué entiende el cerebro ahí? Bueno, que me la tengo que arreglar solo, evidentemente, ¿no? Como que no hay cabida acá, no hay lugar para mucho despliegue. ¿Sí? Por un lado teníamos, fíjense, ya podemos ir pensando en qué puede pasar en la vida adulta si esto se repite de manera sistemática, ¿no? Como, por un lado, ya estamos hablando en el primer caso, tal vez de un apego o del desarrollo de un estilo de apego un poco más hacia lo ansioso, preocupado, ¿sí? Como, ay, a lo mejor no, me dan este trabajo y no me voy porque qué miedo, ¿no? Como que la exploración, no. Y por otro lado, ¿no? Como, bueno, sí, me tiro, voy, pareciera que en la exploración no hay ningún tipo de drama, pero hay algo en la conexión emocional que está fallando, ¿sí? Hay como tragarse por dentro, ¿no? Todo eso que sentí, lo desconecto de la experiencia. Bien, esto podemos hablarlo muchísimo más, pero me gustaría pasar a la segunda esfera que podemos evaluar, mirar, observar, que es la aceptación. Uy, acá es precioso, ¿no? Porque podemos hablar de millones de ejemplos. Eh, Básicamente tiene que ver con efectivamente comprender, ¿no? A lo largo de la crianza vamos encontrándonos con que, claro, más o menos después de los 8 años, por decir una edad, empiezan las cosas más complicadas, ¿no? En la crianza. ¿Qué pasa? Empiezan los choques culturales quiero decir de generación, las distancias y las aceptaciones de ambos lados, pero pensemos que como adultos lo que pasa es que generalmente el puente toca, ¿no? Como a ver qué pasa. Viene, y mucho esto en las formaciones sale, a mí me encanta porque en las formaciones cuando vamos a dar charlas también es como, bueno, pero se quiere poner un arito, se quiere poner un expansor, se quiere hacer un tatuaje. Si lo dejo, está pisoteando mi autoridad. Entonces trabajar esto es muy artesanal y hay que tener muchísimo cuidado porque también hay que entender que efectivamente es complicado, ¿no? Aceptar que ese niño, esa niña, ese adolescente sigue necesitando de nuestras pautas, de nuestro acompañamiento, de la autoridad, pero ¿qué entendemos por autoridad y cómo vamos a realizar esto? De manera de que realmente seamos figuras seguras para que puedan regresar a nosotros cuando realmente haya un problema, ¿no? Que es lo que queremos, o en un mundo ideal estamos intentando que se genere, ¿no? Confianza al final, sea lo que sea. A veces decimos que el amor es incondicional, pero es difícil esto. Ojalá, ¿no? Pero es difícil. Entonces, a trabajar la aceptación tiene que ver con, bueno, eh, aparte se pone un poco picante acá, un poco difícil cuando el niño, adolescente, le puede decir a la madre, al padre, a la figura de apego, esto es una porquería lo que te gusta, esta canción del año de no sé qué. Entonces, ¿cómo negociar, cómo ir a ese punto donde realmente trabajemos la aceptación sin exigencia, que podamos coexistir, ¿sí? Sin perder
sin tener esa sensación de que perdemos lugar, ¿sí? De manos, de estar en disponibilidad para este niño, para esta niña, inclusive para los adultos, para nuestros pacientes, por ejemplo, nuestras personas que nos consultan. Hay miles de ejemplos. Pero bueno, quiero ir a la conexión emocional ahora, porque al final estos ejemplos que venimos dando tienen que ver con la conexión emocional, que es indispensable. Si realmente no puedo conectar con, con lo que le está pasando a esta persona, sea la edad que tenga, si yo siempre digo persona, con su mundo emocional, afectivo, ¿cómo voy a intervenir de manera segura para que eso se sienta seguro, pueda entender por qué planteo ciertas cosas, por qué las cosas se tienen que hacer así en casa, por ejemplo? La conexión emocional es fundamental. Diría que es igual que la reparación que le vamos a ver ahora, es todo, es todo, para mí es todo, en cómo lo veo en las consultas, cuando y a ver qué tal, qué piensan ustedes, porque la idea es que esto sea realmente un espacio reflexivo y bueno, ya después nos pueden contar qué sienten, qué les viene cuando vamos compartiendo esto, porque es una teoría que al final se termina construyendo también muchísimo con la práctica y más allá de todo lo que ustedes puedan leer y nosotros transmitir hoy acá, tiene que ver con la experiencia clínica, con lo que nos va pasando. Pero la conexión emocional es no confundir lo que me pasa a mí con lo que le está pasando verdaderamente a la otra persona. Entonces, de repente, también con esto dábamos un ejemplo. Recogemos del cole a nuestra hija, a nuestro hijo, o imagínense una situación, viene un consultante. eh, y llora, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo del niño llora. Le digo, ¿qué te pasa? Nada, me rompieron mi cromo favorito en el colegio. Primero le cuesta, da vueltas, no quiere contar lo que le pasa y empiezo a perder la paciencia. Entonces, bueno, finalmente me cuenta, ¿no? Me rompieron el cromo favorito en el cole, está todo mal. Y yo le digo, pero menuda estupidez estar llorando por un cromo, eso no es un problema, ¿no? Imagínense. O sea, realmente es el mundo para esa persona. Se pone un niño, pero me gusta decir persona, porque al final ese es su mundo, el cromo, el cole, su ambiente. Y le rompieron su cromo. Y yo disminuyendo completamente su campo emocional, le digo, pero eso es una pavada, no, no es correcto llorar por esto. Bueno, esto es muy grave, ¿no? Esto vendría a ser un fallo de apego grave. También sería ignorar completamente y pasar de lo que le pasa y no ver las señales. Y hacerlo regularmente bien sería, ¿qué pasa? ¿Estás enfadada? ¿Enfadado? Bueno, ahí hay casi conexión, ¿sí? En realidad, si está llorando, lo veo como callado, callada, en silencio. Tal vez más que enfado es tristeza. Entonces, tener en claro qué es poder leer la emoción y estar disponibles, como dice Volvi. La disponibilidad es el tiempo real. O sea, más que hablar, 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 es el sistema nervioso no miente, es estar disponibles, ¿no? Decir, bueno, algo, noto que algo no va bien. ¿Querés que lo hablemos? ¿Te gustaría que lo podamos hablar? No sé, tal vez me equivoco, pero siento que estás triste. ¿No? Y está bien, ¿no? Estar triste, bueno, ahí podemos hablar de miles de cosas. Pero básicamente ahí hay conexión. Entonces, claro, puedo lograr o puedo, cuando hablamos de ventana de tolerancia, puedo permitir que ese psiquismo, ¿sí? Ayudar, acompañar a que ese psiquismo vuelva a entrar dentro de su zona óptima de activación eh, y calmar realmente. Pero claro, para eso tengo que estar conectada, conectado yo, para poder hacer un
préstamo de psiquismo, de mente, ¿no? Bien, imagínense esto que si se repite y en la adultez tampoco sé distinguir lo que me pasa, las emociones, después va a ser un problema la regulación emocional, ¿no? En la vida adulta. Bien, afecto positivo. Básicamente el efecto positivo es eso. Lo que significa es literalmente lo que dice. Afecto positivo. Tiene que ver con las palabras bonitas, con los gestos cariñosos, con atender con la mirada, con corresponder con la mirada, sostener la existencia del otro con la mirada, las caricias, los abrazos, los besos, esa linda forma de intimidad que puede darse cuando es correspondida, ¿no? En un momento donde sé que va a venir bien, que de nuevo, ahí vamos a el sistema nervioso en ambiente. Todo lo contrario vendría a ser el afecto negativo, que son desde insultos, bueno, guantazos, pegar, básicamente, que eso en consulta y en formaciones siempre lo hablamos. Estamos completamente en desacuerdo con esto, no hay jeito, como, como se dice, no hay forma de que esto, o sea, no lo admitimos. De nuevo, cuando aparece algo de esto, con mucho cuidado, porque si está establecido, hay que ir llevando eso de manera constructiva, despacito, para ver qué es lo que le dispara. Tal vez sentirse tan demandado, demandada para la figura de cuidado por este niño, esta niña, le puede, le puede representar, le puede representar de alguna forma mucho sentirse abrumado, abrumada. Entonces, muchas cosas que mirar en relación a eso y fíjense cómo la teoría es vincular, por eso decimos que la teoría es vincular, ¿sí? Vamos a ir ahora a la regulación emocional. Un poco lo que les decía recién tiene que ver con ventana de tolerancia, que para verlo en mayor profundidad nos tendríamos que meter de fondo a ventana de tolerancia. Lo pueden ver de nuevo o después, antes o después, o si quieren ahora y volver acá. Pero básicamente para una regulación emocional, nosotros decimos que para ayudar a regular emocionalmente al otro, ya sea a un adulto, ya sea a un niño, sobre todo con las infancias y las adolescencias, que hay que hacerle realmente un préstamo de cerebro porque hay un montón de cosas que todavía están en proceso de construirse. Nosotros tenemos que estar regulados. Y eso es muy complejo en el día a día. Entonces, muy importante aquí trabajar nosotros en nuestros propios disparadores, en nuestras propias técnicas para poder volver a nuestra ventana de tolerancia y a partir de ahí poder estar disponibles para otro. Porque si no estoy regulado o regulada, lejos de estar disponible y colaborar a adentrarse luego en la ventana de tolerancia, yo estoy por fuera de mi ventana, imagínense lo que puede pasar, absolutamente empeorar todo, ¿sí? Reparar y respetar la última esfera es súper bonita, porque, bueno, el respeto sabemos lo que es, ¿sí? Es ser muy cuidadoso con lo que decimos, lo que hacemos, porque a veces decimos cosas muy bonitas, pero después nos cuesta mucho sostenerlo con los actos. Y eso es algo que a todo ser humano le cuesta, ¿no? Ir en coherencia y en cohesión interna, y tiene que ver con lo que más vayamos trabajando de nosotros mismos como psicólogos, psicólogas, como madres, padres, personas. Y me gusta que esta esfera está justo al ladito de conjunto con reparación. Y esto es la base. Nosotros decimos que para dar o brindar un apego seguro está bien hacerlo bien o lo suficientemente bien. Y solemos decir que con hacerlo bien el 30% de las veces, ¿sí?
Después tenemos la reparación para, bueno, reparar, valga la redundancia, todo aquello que con lo que conectemos que nos hemos equivocado o que no estamos tan de acuerdo. Entonces, acercándonos un poco al final de este título, vamos a repasar un poquito lo que vimos hasta acá. Estas, por supuesto, son algunas de las reflexiones de repaso a tener en cuenta desde el modelo de trabajo que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, recordamos, el apego es el vínculo que se establece entre bebé y cuidador principal. Esto, si se realiza lo suficientemente bien, va a facilitar mucho las cosas en la vida adulta. Por lo tanto, gozaremos de mejor salud mental. Aquí es importante resaltar que no es que no tengamos conflictos en la vida adulta o tengamos menos situaciones desafiantes como personas, pero muy probablemente sí tengamos acceso a una gama más amplia de respuesta para el afrontamiento de las circunstancias desafiantes desde la calma, la seguridad, la conexión conmigo misma, conmigo mismo y con mi entorno. Con lo que estaré menos alerta y más confiada, podré sentirme lo suficientemente tranquila para comunicar lo que necesito en un momento determinado, lo cual actúa como un factor protector en la vida y también de nuestra salud mental, por supuesto. Por eso, sembrar apego seguro en la infancia es prevención en salud mental. Sin embargo, es posible, y vamos a atender a ello como terapeutas, de que podemos intervenir, ¿sí? Nosotros para poder intervenir en esos modelos operativos internos que en la vida adulta vemos que generan malestar. Es decir, vamos a trabajar con los síntomas eh, y más o menos hasta acá es lo que quería compartirles sobre las bases del apego seguro. Hasta acá quiero agradecerles por su tiempo y espero que te haya sido de aporte.